al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, mi querido doctor Frisby, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Hablando de trenes y de inversiones y de todas esas cosas. Hablando de trenes, inversiones y hernias, ¡viva México! Sí. Oiga, tenemos temas con todo y aquí Gorgonio yo lo veo muy emocionado, pero antes de que vayamos con Gorgonio el emocionado, hoy quiero que le dediquemos parte importante del programa a la salud mental. Y es uno de los temas que vaya, con la pandemia lo vimos, ya hemos platicado un poco sobre la salud mental, incluso hemos platicado sobre secuelas de COVID relacionadas con salud mental, pero quiero que hoy lo hagamos tomando esto en cuenta y también tomando en cuenta que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que reforma ciertas disposiciones a la Ley General de Salud para establecer que el Estado garantice el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de salud mental y de adicciones a las personas en el territorio nacional. ¿Cuál es la importancia de esto, Doc? Bueno, la salud mental es muy importante siempre en un país y es una parte de la salud que casi siempre está muy descuidada por el estigma que produce. La mayoría de las personas no dicen que tienen problemas emocionales, depresivos, de ansiedad o de cualquier otro tipo, porque eso les va a causar un estigma, incluso les afecta en sus estudios, en su trabajo, en sus lugares de convivencia habitual, porque la gente los va a empezar a estigmatizar. Es un problema que no está bien atendido. El otro problema que tiene es que no es un problema que esté muy bien regulado quién lo tiene que atender. Ahorita, últimamente, en el mundo, no solamente en México, sino en todo el mundo, han surgido estas personas que tienen una profesión que estudian pues, en 2 fines de semana, que se llama el coaching, y pues esas personas no están capacitadas para hacer terapia, psicoterapia o una terapia conductual, o no tienen una estructura, no tienen conocimientos. Entonces mucha gente lo ve como un negocio y no es cosa de platicar o escuchar a alguien. Un terapeuta es una persona muy bien preparada que debe tener una estructura muy bien definida. El otro problema que vi con la información que se generó hoy es que aun cuando es cierto que las adicciones, el abuso de sustancias, como se conoce, el diagnóstico psiquiátrico es abuso de sustancias psicotrópicas. El abuso de sustancias psicotrópicas en los adolescentes, en la época de la adolescencia, se vincula con problemas de salud mental en un 60%. Es decir, ahí estamos sacando, si van a atender solamente a quien tiene problemas de salud mental y adicciones, están sacando al 40% de los adolescentes. En personas ya mayores, que ya no son adolescentes, el abuso de sustancias va desde 40 hasta 50%. Es decir, la mitad de las personas adultas que consumen sustancias psicotrópicas lo hacen sin tener un problema de salud mental, lo hacen porque les gusta. Porque les produce cierta satisfacción, cierto placer, cierta ganancia, o les gusta simplemente, ¿no? Entonces, no es buena idea vincular como sinónimos adicciones y salud mental, porque eso de que las personas que consumen drogas son personas que tienen problemas de salud mental, no, tienen un problema de adicciones. Y no necesariamente es que estén mal de la cabeza o son pecadores, o eso es una visión medio rara que yo no acabo de entender. Y aún más cuando hablamos del alcohol. En las personas que consumen alcohol, entre el 37 y el 45% de las personas que tienen problemas de alcoholismo tienen problemas de salud mental. El resto de las personas, más de la mitad de las personas que abusan del alcohol, son personas que no tienen problemas de salud mental, simplemente son borrachos, o sea, nada más, o sea, no tienen ninguna otra atenuante, simplemente pues, les gusta tomar hasta perder la razón y hacer tonterías, decir tonterías. Doctor, pero ahí, por ejemplo, no estaría relacionado, bueno, la depresión, ¿no? He escuchado mucho el vínculo que existe de la depresión con personas que toman alcohol o depresión con personas que utilizan este tipo de sustancias como para evadir la realidad. Y
aquí me gustaría también profundizar en el tema de la depresión, porque muchas personas dicen, bueno, es que estás deprimido y se toma la depresión como un asunto menor. Ay, es que estás deprimido, cuando también tiene, vaya, se le ha minimizado, se le ha subestimado mucho la depresión. ¿La depresión también está considerada como un problema de salud mental? Sí, claro. Y mira, vamos a diferenciarlo. Vamos a tomar las personas con adicciones y vamos a tomar las personas con salud mental. De las personas con adicciones, solamente, vamos a decir, alrededor de entre el 37 y el 55% de esas personas tienen un problema de salud mental. Las personas que tienen un problema de salud mental, es muy frecuente que tengan abuso de sustancias. Cerca del 80% de las personas que tienen problemas de salud mental tienen problemas de abuso de sustancias. Pero no es lo mismo, no es una relación directa entre uno y otro. Si yo tomo a todas las personas que tienen problemas de salud mental, sí, el abuso de sustancias es muy importante. Pero si yo voy a centrar mi atención solamente en las personas que tienen un problema de salud mental, se me están quedando fuera la mitad de las otras personas que tienen un problema de abuso de sustancias. Está bien como una aproximación inicial, pero por eso es muy importante que los diputados, los senadores, la gente que se dedica a la política, se asesore de personas que sepan. Obviamente, pues hay gente que no les va a decir nada, o sea, si lo sacan ahí en una mañanera y lo sientan ahí en un templete, nadie se va a parar a decir, ¿saben qué? Yo creo que esto es un enfoque equivocado, pues lo ahorcan, ¿no? O sea, no lo van a hacer, pero es que eso se tiene que hacer cuando se está legislando, se tiene que ser mucho más inclusivo y en vez de que estén pasando a la tribuna personas prácticamente anencéfalas a decir que si los legos, que si los zapatos, que si la ropa, que si, o sea, en vez de que estén discutiendo esas tonterías en la Cámara de Diputados, deberían tener invitados que les dieran clases para que supieran lo que van a legislar, porque únicamente legislan de corazón, de oídas y de lo que se les ocurre, pero en realidad no se asesoran y se supone que tienen dinero para eso, pero pues ese dinero se lo gastan en otras cosas. Pero no están, los problemas de salud los tienen que arreglar personas que sepan salud pública, que sepan de psiquiatría, que sepan de adicciones. Y toda esta información que yo les estoy dando, ahí está, y está desde hace muchos años. Muchos, muchos años. Yo entiendo la visión del presidente que dice que la desestructuración familiar y las conductas antisociales y todo esto, yo todo eso lo entiendo y sí, es una muy buena intención del presidente, pero a esas buenas intenciones hay que darles un marco de realidad y hay que ver cómo se van a hacer las cosas, porque si no se va a hacer una vez más un gran programa con grandes intenciones para un problema que está mal diagnosticado o mal enfocado. Entonces, lo que tú mencionabas de la gente que tiene depresión, sí, la gente que tiene depresión tiene unas altas tasas de abuso de sustancias y la sustancia que más se abusa es el alcohol y el tabaco. Y de ahí, pues te sigues con todas las demás. Y no sé si aquí ya lo hicimos una vez, Meme, pero no sé si se quiera meter el productor y que le haga ahí una googleada rápido y que le ponga PHQ9, cuestionario PHQ9 en español. Y eso es un cuestionario, el PHQ9 es un cuestionario que la gente puede hacerse a sí misma. Lo accede en línea. Ese es para depresión, el PHQ9. Y el otro es el GAD7, que ese es para ansiedad. Ahí se hacen eso es un autotest, eso solo hace la gente en su intimidad, en el hogar, y va marcando las respuestas ahí como más le parezca, como vayan viendo, y al final viene la puntuación y van a ver que ahí viene la puntuación. Y ahí donde se da la puntuación de depresión, ahí les dice usted es candidato a psicoterapia o usted de plano necesita tomar medicamentos además de psicoterapia. Entonces ya con ese automuestreo que se puede hacer la gente, puede identificar si tiene problemas de ansiedad o si tiene problemas de depresión. Porque si están viendo que están bebiendo más de lo normal, están fumando más de lo normal, están comiendo más o menos de lo normal, están durmiendo más o menos de lo normal, háganse estas autoevaluaciones y si les salen alteradas, pues es muy probable que haya una causalidad entre estas dos. Pero también el problema es que la psicoterapia
y los medicamentos antipsicóticos o antidepresivos o todos los medicamentos que se utilizan en salud mental muchas veces no están al acceso de las personas. Y es por eso que es muy importante que México empiece a ser autosuficiente en su producción de medicamentos y que dejen de faltar los medicamentos en las farmacias, que es un problema que tiene décadas, que nunca hay los medicamentos suficientes y llegan los pacientes que tienen esquizofrenia y les dicen, oiga, ahorita no tenemos su olanzapina, pero en 15 días nos llega. ¿Y qué voy a hacer con mi esquizofrenia en 15 días, no? Claro. Entonces, ese es el verdadero problema, que debe de haber, además de las buenas intenciones, pues antes de que saquen esa ley y la hagan obligatoria, pues que estén seguros de que ese porcentaje de la población que ellos calculan que tiene problemas de salud mental, tengan a dónde ir y vayan a tener medicamentos, porque si no, pues se les van a desbordar los hospitales y una vez más va a haber ahí una ley muy bien intencionada que dice que yo debo recibir tratamiento, pero no hay ni instituciones suficientes, ni terapeutas suficientes, ni medicamentos suficientes. Ahora, hay algo en esta ley, Doc, que dice que, por ejemplo, resalta que una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyo necesario, la población usuaria de los servicios tiene derecho a aceptarlos o rechazarlos. Pero en situaciones en donde la persona no pueda dar su consentimiento para un tratamiento en un momento específico, que no existe un documento de voluntad anticipada y la salud se encuentra en tal estado que si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible, entonces el prestador de salud, de servicios de salud, tomará la decisión de proceder. Esto, vaya, esto no es nuevo que hablemos del tema, pero creo que habla el debate a muchas otras situaciones en donde será el prestador de servicios de salud el que va a tomar la decisión por el paciente, pero aquí hablamos de salud mental, aquí hablamos de personas que padecen de, no, dejen solamente ustedes el tema de las adicciones, personas que incluso padecen de depresión clínica, que ya sería un concepto mucho más elaborado, que padecen de otro tipo de trastornos que requieren medicamentos y medicamentos entre los que, y me corregirá si me equivoco, hay uno que otro que se usa con litio. Hay uno que otro medicamento que utiliza litio para tratar padecimientos mentales y son riesgosos. ¿En dónde entra aquí el concepto, por ejemplo, de la ética médica, del cuidado? O sea, creo que son cuestiones donde hay que tener mucho cuidado, en donde el doctor va a decidir si va a implementarlo, aunque el paciente no quiera. Eso que me leíste, ¿quién lo escribió? Está dentro de la ley. Fíjate, ahí, nada más con ese enunciado que tú me leíste, yo me doy cuenta que quien escribió eso no tiene la menor y pútrida idea de cómo se practica la psiquiatría. O sea, es nada más una ocurrencia de viernes en la tarde medio borracho. O sea, es una brutalidad eso que escribieron. Para que una persona sea declarada incompetente para tomar decisiones respecto a su salud, se tiene que someter a un comité. No es un doctor en la consulta externa el que va a decir, usted está loca, pum, usted no puede decir yo, o usted está loco. Eso no se hace así. Eso no se hace así. Probablemente esos tipos que escribieron esa ley así lo hacen en su casa. Ellos deciden quién merece y quién no merece en sus entornos familiares, pero así no se hace la salud pública en salud mental. Para que una persona sea declarada, es que eso tiene implicaciones legales, tiene implicaciones de salud, tiene implicaciones de herencia. ¿Ustedes creen que no va a haber un doctor mercenario que la familia le va a ofrecer lana para que diga que es incompetente el señor o la señora para poder adjudicarse una herencia? Claro que eso existe. O sea, hay abogados de por medio. Por eso hay comités. Por eso hay comités que se dedican a eso. Y eso no se hace, no se hace así como lo están poniendo en ese. Entonces, cuando ponen esos enunciados, es como cuando yo leo que el gobernador o que el presidente municipal o que un político dice, en el estado ya no se usarán cubrebocas. ¿Bajo qué circunstancias? No, ya no se usan. Esa
Esa es una declaración de un político que otra vez no tiene la menor idea de lo que está hablando, porque el retiro de los cubrebocas en el uso comunitario va a ser, ya no es necesario que utilicen cubrebocas en espacios abiertos, ya no es necesario que utilicen cubrebocas en esto o aquello, pero en espacios cerrados sí, y si ustedes hacen esto y en el transporte público, es decir, es detallada la instrucción que se hace, pero no es así, o sea, y eso es lo peligroso, meme, que probablemente quien escribió esta ley pues tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y va a pasar esa ley. Y dentro de 2 años nos vamos a empezar a enterar que una bola de bandidos están usando la ley para despojar a sus papás, a sus abuelitos, a sus tíos solteros de todas sus pertenencias, porque ya va a haber doctores, así como se rentaban abogados para hacer amparos y todo esto, también va a haber doctores sanguijuelas, bandidos malditos, que se van a rentar para declarar incompetente mentalmente a la gente para que les den un porcentaje de la ganancia. Entonces, por eso esas leyes no se hacen así y no se tienen que hacer, eso no lo tienen que hacer los políticos. Es muy delicado que hagan eso, muy delicado. Vaya, no Pero nos vayamos tan lejos, Doc. O sea, y esta es la siguiente pregunta que le quiero hacer sobre este tema, porque actualmente eh, sobre todo en los DIF, en los centros de asistencia social, donde existe la necesidad de tener un médico y un psicólogo para determinar si una persona es víctima de violencia o no, son quienes determinan ciertas medidas y deciden en favor o en contra de una persona, ¿no? Y hemos visto N cantidad de irregularidades al respecto, porque muchos psicólogos que están aquí en México no tienen ciertas regulaciones. Yo he hablado con algunos psicólogos por el motivo de la investigación que llevamos tiempo haciendo y me dicen, es que hay un problema relacionado con la regulación de los psicólogos y de los psiquiatras en México. No están bien regulados. Existe una asociación nacional que no sirve para nada. Entonces, esa es la otra pregunta que le iba a hacer, porque este es un tema de salud pública. Estamos hablando de una cuestión de salud pública que sí, ahora estamos abriendo de vayan todos a los psicólogos, vayan todos a los psiquiatras, que no se les discrimine ni por razón de género ni nada. Entonces, sí, es necesario. Pero ¿en dónde entra la regulación hacia el prestador de servicios? Que es a quién tenemos, cómo le tenemos que hacer para profesionalizarlos. O sea, ¿qué hace falta en México en materia del profesional de salud mental? es que eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Si van a hacer una ley para derecho de acceso a la salud mental, te aseguro que en esa ley pitera que hicieron, no incluyeron que va a haber una página web con una base de datos con nombre y apellido de cada una de las terapeutas y cada uno de los terapeutas, y si no están en esa lista que está registrada ante la Secretaría de Salud, no son terapeutas certificados y la gente está poniendo su salud en manos de alguien que no tiene la capacidad. Y entonces, acuérdense que la Secretaría de Salud tiene la capacidad de regulación sanitaria, y la regulación sanitaria no es nada más para las sustancias. La regulación sanitaria también es para la prestación de servicios sanitarios, y los servicios sanitarios es salud mental, salud física, biológica. Entonces, la Secretaría de Salud tiene que poner unos parámetros, un reglamento, unas características, un currículum para cada una de las personas que se quieran dedicar a la salud mental, y tienen que llenar esos requisitos. No se vale que tengan la buena intención, o les repito, que vayan y tomen un curso de coaching o de flores de Bach o de no sé qué, y ya se ponen en su consultorio de terapeuta. Entonces, si yo quiero ir a salud mental con esa persona, entonces le digo, a ver, ¿cómo se llama usted, terapeuta? Me llamé, perfecto. Me meto a la página de internet, me llamé, Secretaría de Salud, salud mental, no está en la lista, no está certificada. Se acabó. No, es que yo tengo un diploma, tengo 2 diplomados del Instituto George Washington, porque les encanta ponerles nombres extranjeros porque se apantallan con los nombres extranjeros. No, que yo tengo un diplomado de Harvard, ¿no? Entonces, y se espanta la gente y dice, no, pues sí ha de ser bueno. No, pero esa es obligación del gobierno. No se vale que el gobierno diga, van a tener acceso libre a la salud mental y aviente a la ciudadanía así, a lo loco, al ruedo. Que les diga, ¿saben qué? Tienen derecho a acceso a la salud mental.
y hay un catálogo de servidores, de prestadores de servicios de salud autorizados y validados por la Secretaría de Salud en esta página de internet y ahí los pueden ver. Oiga, es que no está mi terapeuta, que es mi prima y es buenísima. A mí la verdad es que sí me da mucha confianza. Perfecto. Si usted quiere ir a platicar, bueno, pues páguele un café, pero no la consulta porque no es un profesional certificado para dar psicoterapia, ¿no? Entonces, y sí hay medicamentos, como tú lo mencionabas, este litio, están los antipsicóticos, los clásicos, los nuevos, los no clásicos, los atípicos, los típicos. Cada medicamento tiene su espectro de acción terapéutico y su espectro de efectos secundarios. Y cada medicamento tiene un control. La gente que toma litio, que es muy buen medicamento, el litio, si lo toma la gente de la manera en la que lo tienen que tomar, los pacientes con enfermedad bipolar se controlan de maravilla y prácticamente pueden llevar una vida normal. Pero sí tienen que hacerse unos exámenes de laboratorio porque se afecta la biometría hemática y se tienen que estar haciendo pruebas para determinar los niveles de ácido, de litio, perdón, en sangre, para ver si no están excediendo o si están por debajo del límite terapéutico. Pero cada tratamiento tiene sus detalles, pero lo más importante es siempre que el Estado le ofrezca a la gente la estructura de salud que soporte sus leyes, porque de nada sirve que haya una ley que diga todos los problemas, todas las personas que tengan problemas de salud mental, ¡pum!, se van a ir para allá. Porque, por ejemplo, el 42% de la población en México tiene depresión. En México hay 130 millones de habitantes, el 42% son 52 millones de personas. Hay estructura para darle atenderlo. tratamiento, seguimiento y manejo a 52 millones de personas con problemas de salud mental. Vamos a decir que solamente la mitad busca consulta, 27 millones. México tiene la capacidad para recibir en 3 meses 27 millones de personas que digan, mira, ya salió la ley, ahora sí vamos a recibir salud mental. No es cierto, no es cierto. Ahora, hablando de estructuras, y qué bueno que lo estamos hilando de esta manera, hablando de la capacidad del Estado para atender, hoy se anuncia un plan de fortalecimiento del sector salud, ¿no? Ya se venía anunciando, de hecho no lo habíamos platicado, pero habían anunciado la federalización de la nómina, ¿no? Otra vez la federalización del sector salud, etcétera. Pero lo que hoy anuncia el canciller Marcelo Ebrard, y es algo que aquí hemos platicado mucho, tiene que ver con negociación de transferencia de tecnología, miren, aquí ya le estaba moviendo, para que México produzca vacunas y medicamentos y fortalecer las capacidades sanitarias del país. La alianza estratégica es con India, es con la India. Con la India se busca generar esta alianza que aquí, vaya, en relaciones exteriores, salud, con la digitalización de información médica, cátedra de medicina tradicional, becas para estudiantes y cooperación en medicamentos y vacunas. En cuanto a ciencia y tecnología, acelerador de proyectos y economía digital, vacunas, robótica e innovación. ¿Y quiénes participaron en todo esto? Pues participa COFEPRIS, INSABI, Laboratorios Mexicanos y nuestro olvidado Birmex. Doc, ¿qué significaría esto para México? ¿Por qué la India incluso? ¿Qué tiene la India de maravilloso para que México busque hacer este tipo de estrategias en cuestión de salud? Lo que tiene la India es que es un mercado muy grande, es un mercado productor de sustancias, de medicamentos, muy grande y no tiene intermediarios. Esa es una de las ventajas, que no tiene un nombre en medio o dos, o no necesitan una comercializadora, que fue el negocio de los últimos 30 años, ¿no? El compadre del político X hacía una comercializadora, entonces iba y compraba el medicamento en la India o en donde fuera, lo metía en su comercializadora, lo cobraba al 300% y se lo vendía al sector salud, ¿no? Entonces, aquí el trato, si es del gobierno directamente con los productores de la India, pues eso es muy bueno. Y lo único que está haciendo México es que está tratando de recuperar lo que era hace 30 años. México era un país en el cual se fabricaba una gran cantidad de medicamentos y obviamente se hacían muchísimas vacunas. México era un país exportador de vacunas. Entonces, incluso, digo, no sé si ya se los he comentado aquí, hay por lo menos 10 países en Centro y Sudamérica que no tienen órgano regulador sanitario. Ellos hacen lo que la COFEPRIS dice.
O sea, ellos siguen la COFEPRIS tiene una trayectoria, tiene un prestigio respetado. Entonces, lo único que está tratando de hacer México es recuperar todo eso que perdió. ¿Por qué? Pues porque decidieron entregarle, ya no digo a particulares, porque ojalá le hubieran entregado a profesionales que se dedicaran a la distribución de medicamentos. No, lo que hicieron es que hay por ahí ex rectores de la UNAM, ex políticos, ex secretarios de salud involucrados en la venta y la distribución de medicamentos, porque nada más pasar los medicamentos de la mano del fabricante a las farmacias para la gente, nada más por hacer eso, le duplicaban o le triplicaban el precio. Y era un negocio. Mira, la primera persona que empezó a hacer un negociazo con los medicamentos y se dieron cuenta que era un negociazo los medicamentos, tú ni habías nacido. Había por ahí un presidente orejón, y no estoy hablando de Salinas, otro, trompudo de Antonio Orejón, muy feo el tipo, que andaba con un artista y como no quería que se viera que le daba dinero, simplemente a ella le dio la licencia de importación de las sulfas. Y entonces ella recibía todas las comisiones de toda la sulfa que se importaba a México. Obviamente de eso se hizo millonaria esta mujer, que luego fue diputada, senadora, no sé qué. Pero ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta que era muy buen negocio el de las medicinas. Entonces es cuando los políticos, los funcionarios públicos se empezaron a meter en el negocio del comercio de las medicinas y ahí es cuando, pues como dicen en mi rancho, es cuando la puerca torció el rabo porque ya no quisieron soltar ese negocio y ya lo que menos les importaba era que llegaran los medicamentos a la gente. Entonces la escasez de medicinas en el sector salud empezó a ser un problema cuando empezaron a meterse los políticos a hacer negocio a través de las comercializadoras y las distribuidoras de medicamentos. Entonces, qué bueno que se va a regular y qué bueno que se quiten a todas esas personas, que por eso pues, hay muchas que andan cacareando, que no la distribución de los medicamentos y que no hay medicamentos para eso. Pues sí, la verdad es que nunca lo ha habido. Digo, desafortunadamente no han podido corregir ese problema en 3 años ya que lleva este gobierno, no lo han podido corregir, porque bueno, es un problema grave. Aquí en Estados Unidos trató de corregir ese problema, ese mismo problema, porque pues los medicamentos es algo que la gente va a comprar. Probablemente la gente deje de comprar aguacate, guayabas, mangos, plátanos, probablemente puede dejar de consumir eso, pero no puede dejar de consumir sus medicamentos. Entonces, eso lo saben los fabricantes y los distribuidores de medicamentos y por eso es una mafia impresionante. Yo creo que es la industria más poderosa del mundo, la industria farmacéutica. Y el presidente Obama aquí, Barack Obama, trató de hacerlo durante 8 años. Trató de hacer accesibles, por eso tenía su Affordable Care Act, el ACA, y no pudo. No pudo, porque son grupos muy poderosos, son grupos económicos muy, muy poderosos y no pudo controlarlos. Entonces, ojalá que México pueda y qué bueno que se están trayendo a la India, porque la verdad es que llevarse a las industrias manufactureras de medicamentos de los Estados Unidos, pues es meter al zorro en el gallinero. Aquí quiero empezar con las preguntas porque nos dice Francisco que la India tiene medicamentos, pero que no son de calidad. ¿Quién dice Francisco Pérez? Francisco Pérez. ¿En dónde están tus estudios comparativos de calidad de los medicamentos? Es igual que con las vacunas chinas y o sea, es nada más chisme de segundo tiempo de partido de fútbol. O sea, no es cierto. ¿En dónde hay un estudio en el cual diga que los medicamentos... Es más, ahí te va, Francisco. ¿Tú sabías que el 70% de los medicamentos que se distribuyen en Estados Unidos, aquí, en el Gabacho, son chinos y de la India? 74% de los medicamentos. ¿Tú crees que si no fueran de calidad los estaría aprobando la FDA? No es cierto, no es cierto. No todo lo que lean en la peluquería es cierto. Aquí Joe Sports lleva tiempo preguntándonos esto. Quiere conocer su opinión acerca del CBD oil vendido por Cannabis México, pero para tratar ansiedad, acné, depresión, autismo, hiperactividad, diabetes, estrés, migraña
insomnio, colitis nerviosa, etcétera. No, pues no. No, pues no hay nada que cure eso. Ni el CBD, ni el Espíritu Santo. Entonces, no, pues no. Digo, O sea, vaya con un doctor. cuando ustedes le den una etiqueta de un producto que diga que cura todo eso, pues desconfíen, ¿no? Ahora, por aquí veía y estaba leyendo el comentario, lo estoy buscando, ahorita lo encuentro, pero nos preguntaban sobre el azúcar, que si el azúcar podría ser considerado una sustancia adictiva. Es la primera sustancia adictiva a la cual nosotros sometemos a las personas. Los seres humanos no estamos hechos para consumir azúcar como producto refinado. Los azúcares que nosotros debemos consumir deben estar contenidos en los alimentos. El comprar azúcar para tu casa es solamente si vas a hornear pasteles o si vas a hacer este tipo de cosas, pero ponerle azúcar al café, por ejemplo, es una aberración. Cuando nosotros nacemos, y las personas que tengan bebés o los que hayan visto bebés chiquitos cuando los ablactan, es decir, cuando les dan otras cosas que no es leche, se van a acordar de esto. La glándula mamaria es una migración de células de sudor de la axila que cuando la mujer se está formando en el útero de su mamá, migran hacia el pezón. Por eso es que la glándula mamaria tiene esa forma así como de gota, da vuelta alrededor del pezón, y por eso es que los ganglios, por ejemplo, de cáncer de mama son en la axila, por eso cuando el pecho duele también se va hacia la axila, porque las glándulas de sudor que están en la axila jalan los cables hacia el lado, entonces por eso todo se transmite hacia allá. Bueno, entonces, la leche materna es un líquido salado y muy rico en grasa. A eso sabe la leche materna, a un concentrado de agua con sal, minerales y grasa principalmente. Esa es la leche materna. Y es por eso que cuando ustedes ablactan a un bebé y le hacen una papillita de fruta y la abuelita recomienda que el platanito esté muy maduro porque si no se avienta el bebé, bueno, ese platanito muy maduro ya está fermentado y ya tiene azúcares. Cuando se lo ponen al niño en la boca, ¿qué hacen los bebés y las bebés cuando les ponen eso por primera vez en la boca y los bebés prueban lo dulce? Lo escupen, porque no les gusta, porque rechazan eso. Lo que pasa es que pues, se lo siguen dando y se lo siguen dando y se lo siguen dando hasta que lo hacen que ya se haga adicto al gusto por la azúcar. El gusto por lo dulce, por lo azucarado, se desarrolla muy pronto y es muy difícil de desprogramarlo. Es por eso que se tienen que inventar sustancias como el Splenda, el Canderel, todos estos, que el aspartame, la fenilalanina, que tienen características dulces, pero no aportan calorías. ¿Por qué? Porque no podemos renunciar a la sensación de tenerlo dulce. Hay por ahí un estudio en el cual, fíjense, pusieron unas ratas y les pusieron uno de esos biberones invertidos con una puntita así de metal que si lo tocan las ratas le salen gotitas. Le pusieron cocaína diluida en agua. Y pues las ratas iban y se la pasaban a todo dar y se ponían muy aceleradas y brincaban. Y en la otra esquina, después, a las 2 semanas, les pusieron uno con agua con azúcar y les quitaron el de la cocaína. Se pusieron medio nerviosas las ratas los 2 primeros días, fueron y probaron y vieron que era azúcar, no, y se iban y regresaron. A las 2 semanas les pusieron las 2 botellas, la de cocaína acá y la de azúcar allá. Las ratas rara vez ya fueron a la de cocaína, se iban a la de azúcar y acabaron obesas, acostadas, dormían junto a la botella de azúcar con agua y se peleaban entre ellas para consumirla y para acabársela primero. Era más adictiva el azúcar que la cocaína. Y el ser adicto al azúcar, ¿no? Miren, yo tengo resistencia a la insulina, mis hermanos, yo sé de lo que les hablo. El tener esta adicción al azúcar, vaya, vienen desde las bebidas azucaradas y con gas, ¿no? Los refrescos, los juguitos, ¿no? Y es algo que le damos a los niños y es algo que, o sea, es peligrosísimo porque se les da estas bebidas azucaradas, aunque se las den en estos botecitos chiquitos, son adictos los niños a estas bebidas azucaradas. ¿Qué efectos tiene en la salud de las personas
el consumir azúcar, estos juguitos que le dan a los niños? Empecemos por los niños, digo, a mí me preocupan porque desde muy chiquitos le están dando estas cantidades de azúcar, entonces su cuerpo, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona el cuerpo a este azúcar? Hay algo que se llama índice glucémico o índice glicémico. El índice glicémico o glucémico es la capacidad que tiene un nutrimento, un alimento, un producto alimenticio, de elevar los niveles de glucosa en sangre de manera rápida después de haber sido consumido. De esa manera nosotros podemos clasificar a los alimentos que qué índice glucémico tienen. Obviamente, pues la referencia es el azúcar, ese es el valor 1, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se va aproximando al índice glicémico. Estos juguitos que les dan tienen un índice glicémico muy alto. ¿Qué pasa en los niños o en los adultos cuando toman un alimento muy alto en glucosa? Lo que hacen es que invitan al páncreas a sacar un flujo de insulina de manera violenta, muy acelerada. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, pues eso incrementa el metabolismo de esa persona. En el mejor de los casos, pues la insulina se puede meter a las células y puede hacer su trabajo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros estamos consumiendo esos alimentos con alto índice glicémico, estamos forzando al páncreas. Y a lo largo de cierto tiempo, 20, 25 años, si seguimos forzando el páncreas ya no produce la cantidad de azúcar que tiene, de insulina que tiene que producir, entonces la gente va a empezar a desarrollar enfermedades como diabetes. Y si además es obeso y empieza a desarrollar problemas como resistencia a la insulina, entonces pues son personas que van a estar enfermas. Y el tener una diabetes, eso hace que las arterias se dañen más y es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes junto con la hipertensión. Aquí nos preguntan, Doc, que cómo se puede sustituir o cómo se inicia esta sustitución del azúcar. Esta es la pregunta que nos hace Dani Joe. Compren, en vez de comprar azúcar, compren algún edulcorante. Hay un montón de historias por ahí que dicen que causan cáncer y que causan infertilidad y que se pone tonta la gente. No, no, eso no es culpa de los edulcorantes. El que quieran, el que quieran. Están los dos sobrecitos verdes del stevia, están los del Splenda, están los del Canderel, el que ustedes quieran. No es malo para la salud, no daña los riñones. Todos esos son cuentos de peluquería. No es cierto. No es Nos cierto. preguntan que si pasa, si el efecto del azúcar pasa igual con la miel. Claro, pues sí, claro. Digo, si van a endulzar algo con azúcar refinada, pues mejor utilicen un poco de miel o utilicen algún edulcorante. Pero si ustedes tienen exceso de peso, no utilicen endulzantes que contengan calorías. Sáquenlos de su catálogo de opciones, no lo compren, no tengan en casa azúcar, compren puros edulcorantes, que es una buena manera de disminuir de manera muy importante el número de calorías y no desacostumbrarse a sus alimentos dulces, porque pueden hasta cocinar. Esta cosa del stevia se puede utilizar para cocinar. Hay edulcorantes que pierden su sabor dulce, se desnaturaliza su característica física de endulzante con la temperatura, pero el stevia no pierde esa característica. Se pueden hacer pasteles y muchos productos con... ¿Y qué hay del jarabe de alta fructosa? El jarabe de alta fructosa es el jarabe que tiene el índice glucémico más alto. Es el jarabe de alta fructosa, el consumirlo es un factor de riesgo altísimo, igual que el jarabe de maíz, para desarrollar diabetes. Tienen un índice glucémico altísimo. Para que lo tengan ahí o sea, estamos buscando que este espacio que inició hablando solamente de... Por eso es tan barato. Por eso es tan Exacto. barato. Fíjate que en México se fabricaba la Coca-Cola con azúcar de caña e incluso era muy cotizada en la mayoría de las partes del mundo. La Coca-Cola, decían, no, la Coca-Cola mexicana sabe diferente. ¿Por qué? Porque se utilizaba el azúcar de caña para endulzar la Coca-Cola, particularmente en México. Y en el resto del mundo se empezó a utilizar alta fructosa. ¿Por qué? Pues porque la alta fructosa se hace en un laboratorio, no necesito cañeros, no necesito sindicatos, no necesito... No, ahí lo fabrico en un laboratorio. Pero la fructosa pues, es baratísima, baratísima,
pero tiene un índice glucémico muy alto y es muy malo para la salud. Aquí nos pregunta Jessica que si los edulcorantes afectan si se dan a niños de 4 a 11 años. No, de preferencia a los niños de 4 a 11 años no los acostumbren a alimentos dulces. Yo sé que es difícil, yo sé que están muy acostumbrados a darles papayita y échale azuquita. ¿Para qué le echan azúcar a la papaya? La papaya tiene sus azúcares naturales. O sea, O sea, le echan más azúcar a la fruta. Es que deben de acostumbrarse a los sabores normales. Y es por eso que la gente cuando ya es mayor necesita ponerle muchos condimentos a los alimentos porque ya están acostumbrados a la saturación de las papilas gustativas. Y tú le cocinas a alguien a algo que tiene 5 diferentes ingredientes y la gente aprende a saborearlo. Cuando tú no sobrecondimentas, pero a la gente le encanta lo salado, lo grasoso y lo azucarado. Les encanta. Y aquí nos preguntan sobre los jarabes de agave o de maguey. ¿Qué opinas sobre ellos? Seguramente en las etiquetas, Santos, en las etiquetas de los jarabes, viene ahí cuál es el índice glucémico. En la mayoría de las etiquetas, ahora que ya ponen en México, vean cuál es el índice glucémico. Y yo no sé cuál sea el límite que están poniendo en México para el índice glucémico y es por eso que les ponen el hexágono negro que dice exceso de azúcares, porque seguramente todo lo que dice exceso de azúcares tiene un índice glucémico muy elevado para los 100 gramos del alimento que están comprando o la bebida. Me voy con la pregunta de Cristina Montes. Dice, me pregúntale al doc Porfis, ¿en qué puede dañar el aceite de palma que contiene algunas fórmulas para bebé? No sé qué puede causar el aceite de palma, ¿no? Yo lo que ya se prohibió y ya no se debe de consumir, porque ya se identificó en estudios científicos que causa un incremento del riesgo cardiovascular porque genera una elevación del riesgo de generar placas de grasa en las arterias, placas de ateroma, es el aceite de coco. ¿El aceite de coco? El aceite de coco no se tiene que utilizar porque incrementa mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ah, miren, para los que yo que me daba por consumir aceite de coco de vez en cuando. Digo, para broncearte sí te lo puedes poner, pero para comer no. Para broncearme sí lo requiero urgentemente. Aquí, vaya, hasta coca me pondría, Doc, hasta coca me pondría, hasta aceite de casa me pondría yo, pero no lo hago porque la salud de la piel también es importante. Pero aquí nos pregunta Eva, y está insistente con esto, que si puede hablar un poco sobre la bacteria Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se identificó, híjole, 1976. No, 1983 se identificó la Helicobacter pylori. Antes de ese año, los problemas de úlceras gástricas eran muy altos. ¿Qué hace la bacteria Helicobacter pylori? La bacteria Helicobacter pylori disminuye la producción de moco a nivel del estómago. El ácido que destruye los alimentos cuando nosotros comemos es ácido clorhídrico, que si yo pusiera una gota en esta mesa le haría un agujero y al final del programa ya estaría ahí en el piso. ¿Por qué en el estómago no hace eso? Porque el estómago genera una capa de moco en el cual está contenido el ácido clorhídrico donde todos los alimentos se destruyen y de ahí ya pasan al intestino. La bacteria Helicobacter pylori le disminuye la capacidad a las células productoras de moco de producirlo. Entonces la capa de moco se empieza a hacer muy delgada. ¿Y qué pasa? Que se empieza a poner muy cerca el contenido de ácido clorhídrico con la mucosa gástrica y es por eso que duele. Y el dolor en el estómago se llama gastritis. Y eso también puede pasar que el esfínter que tenemos aquí en el esófago ya no sea tan competente, es decir, no se cierre también, se quede un poco abierto y entonces el ácido empieza a subir un poco. Eso se llama reflujo gastroesofágico. ¿Cómo identificamos que una persona tiene Helicobacter pylori? La mejor prueba para diagnosticar que una persona tiene infección por Helicobacter pylori es con una prueba en la cual ustedes tienen que dejar de tomar medicamentos como los prazoles, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Los tienen que dejar de tomar como por una semana. Tienen que ir en ayunas
al laboratorio y no tomar ni agua, ni masticar chicle, nada, durante 10 horas, les van a dar un liquidito, se lo toman, se esperan media hora y soplan en una bolsa. Y en esa bolsa se va a hacer el estudio a ver si hay aminas, que son las que están relacionadas con la prueba de Helicobacter pylori. Se diagnostica el Helicobacter pylori y se da tratamiento para el Helicobacter pylori. Y como cualquier otra infección, puede volver a dar, pero dando el medicamento para tratar, que son 2 antibióticos y un medicamento bloqueador de la bomba productora de ácido, para disminuir la producción de ácido mientras se toma ese tratamiento, es lo que se da para el Helicobacter pylori. Y la mayoría de los pacientes queda resuelto. Se pueden volver a infectar, pero a partir de que se describió el Helicobacter pylori y se empezaron a utilizar los primeros medicamentos que eran los bloqueadores de los receptores de histamina 2, o sea, los receptores H2, que eran la ranitidina, la famotidina, todas estas tidinas, bueno, esos medicamentos disminuyen. Ahora ya la siguiente generación son bloqueadores de la bomba productora de hidrógeno, que son los que bloquean la producción de ácido. Entonces, y estos son los prazoles, los omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, todos estos son este tipo de medicamentos, que hay gente que los toma como un hábito, pero sí es muy importante que si la gente tiene gastritis o enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, por reflujo gastroesofágico, es decir, que se les sube la comida y siente que les quema, esas personas tienen que hacerse un examen para ver si no tienen una infección por la bacteria Helicobacter pylori. Quiero solamente retomar el tema de las fórmulas lácteas para bebé, porque la Profeco hizo un anuncio la semana pasada relacionada con esto, ¿no? Analizan 18 fórmulas para lactantes en la revista El Consumidor y advierten que algunas de estas contienen aceite de palma. Ahora, el por qué no comprarlas no está relacionado con un asunto de salud, sino que la explotación de este aceite, o sea, la creación de este aceite de palma ha tenido afectaciones al medio ambiente. De ahí sale, por ejemplo, el tema de la Nutella. La Nutella la hacen con aceite de palma. Y esto en países como Indonesia, Malasia, ha provocado la destrucción de grandes bosques tropicales y en consecuencia han puesto en peligro orangutanes, gibones, tigres de Sumatra, rinocerontes, elefantes, etc. Entonces, hay al menos 18 fórmulas lácteas que sí las tienen. Pero, como el doctor Frisby lo platicaba hace ratito, estas fórmulas lácteas, ahí es donde quisiera entrar en mi pregunta, Doc, lo que también alerta la Profeco es que es el especialista quien tiene que recetar la fórmula láctea porque dependiendo de la necesidad del bebé es la fórmula que se va a recetar porque, vaya, no hay una sustitución como tal de la leche materna, pero nos preguntan por aquí que cuáles podrían ser las fórmulas lácteas o cuáles son los ingredientes, qué es lo que hace especial a una fórmula láctea, en qué deberían de tener los papás alertas para elegir una fórmula láctea que sea apta para su bebé. Hay 2 problemas relacionados con el aceite de palma. Uno es esto que tú comentabas, de la manera en la que se produce. Incluso por ahí yo he oído que hay una idea de hacer con el aceite de palma algo similar a lo que se hace con los diamantes, porque hay diamantes que están certificados que no son diamantes de sangre, porque no se utiliza esclavitud, ni trabajo infantil, ni nada de eso. Incluso son como hasta de cultivo. Se van entonces ahora también a hacer algo, certificar el aceite de palma, ese es un problema. Y la otra es que el aceite de palma es un producto ultra procesado, es extra refinado. Entonces, y obviamente, pues es un producto barato. ¿Cuál es el problema con las leches o con los productos que tienen alta fructosa, aceite de palma, lo que ustedes quieran? El problema está en que no se le advierte al consumidor y se le sustituyen unas cosas por otras por el afán de mayor ganancia y no se le avisa que hay un deterioro de la calidad del producto. O sea, yo no me imagino un fabricante haciendo la leche Frisbee y diciendo, ¿saben qué? La leche Frisbee le mejoramos el sabor, porque además así son, le mejoramos el sabor. Habitualmente, ¿qué es mejorar el sabor? Le pusimos más azúcar. Le mejoramos el sabor a nuestra leche
y ahora tiene una mayor aceptación por los niños y sacan niños felices y gorditos y todas estas cosas, pero no les dicen que le disminuyeron la calidad de los sustratos de las grasas que contienen, de las proteínas que contienen, nada más les dicen que sabe rico y les hacen una cajita más bonita y les ponen más colores y sacan anuncios con niños, de preferencia niños güeritos, ¿verdad? Porque pues si le doy esa leche hasta con suerte y está güerito se me pone el niño. Entonces son cuestiones aspiracionales las que vinculan con la propaganda, los que venden las leches. Y entonces ese es el verdadero problema, que no le informan a la gente y utilizan publicidad engañosa. Entonces, eso sería lo importante, que además de que la Profeco pues se hiciera acompañar de la Academia Mexicana de Pediatría, y la Academia Mexicana de Pediatría con la Academia Mexicana de Nutrición, pues sacaran y dijeran, ¿saben qué? Esta es la clasificación de las leches, esta es la mejor, el mejor valor nutricional lo tiene y ahora viene la Profeco y dice, bueno, estas son las mejores, pero cuando las ponemos en precio, la mejor es la número 4, ¿por qué? Porque es accesible a la mayoría de la población y es de muy buena calidad. Entonces, la mejor ya no fue la de hasta arriba, ya fue la 4. Pero ahí es donde las dependencias tendrían que ponerse en comunicación unas con otras. Porque, ¿qué pasa con el consumidor? Que al consumidor le dicen, la mejor leche es esta, pero en lo del consumidor, pues la mejor es esta porque es la más accesible. Entonces, pues ya no saben cuál tienen que escoger. Entonces, la orientación al consumidor no es tan completa. Entonces, tendrían que hacer una opinión colegiada. Ahí está la pregunta. Y bueno, Doc, como todos los martes, preguntarle, ¿va a haber programa? ¿De qué se va a tratar? Cuénteme el chisme. Fíjate que estoy empezando una nueva actividad laboral que me está consumiendo mucho tiempo, entonces vamos a poner como en receso los programas del sábado, porque tú sabes que un programa no es nada más sentarte y hablar, hay que prepararlo con días de anticipación. Entonces, pues ya tengo la columna de Sin embargo con Páez Varela y con Álvaro Delgado, tengo aquí contigo, los jueves tengo un programa, y por ejemplo, es más, esta semana no voy a poder hacer el programa de los jueves porque tengo dos conferencias para la comunidad hispana del Departamento de Salud Pública de Colorado para que se vacunen porque no se quieren vacunar. 38% de la población de habla hispana en Colorado no se quiere vacunar y les está pegando muy duro este nuevo pico de la BA2. Entonces, y se quejan, pues, ¿cómo te quejas si no te quieres vacunar? Entonces, pues bueno, me va a tocar dar 2 conferencias de vacunación mañana y el jueves. Entonces no voy a tener tiempo de hacer el programa, pero sí vamos a entrar en un receso. Probablemente como para mayo, junio ya volvamos a hacer el programa del sábado. Entonces, pero mientras vamos a entrar en una pausa. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.